Buscar la ayuda que necesitas para emprender un nuevo proyecto o un nuevo negocio puede hacer la diferencia entre dar vueltas como un caracol y terminar por rendirte o avanzar más rápido y llegar más lejos de lo que imaginabas. Sobre esto hablamos hoy con la contadora Doris Mabel Pérez de Ponte Pa' Tu Número. Hola es lo primero que decimos cuando reconocemos a otra persona en nuestro camino. Ese sencillo saludo es el que nos hace visibles ante el otro a través de la palabra. Hola, con una palabra de 4 letras nos dejamos ver. Y desde esa sencillez de un simple saludo, quiero que me acompañes en este viaje para conocer las historias de mujeres que han sabido cómo dejarse ver y lograr sus metas y sus sueños. En este podcast descubriremos sus destrezas, sus habilidades y sus secretos mejor guardados para aprender a darnos a conocer y hacer realidad nuestros sueños. Mi nombre es Ileana Fuentes Lugo y esto es Hola Podcast. Yo conocí a Doris hace como 3 años en el programa Jornada de Empleada a Dueña de Negocio de Marisa Belvis, del que ambas éramos alumnas. Su marca, Ponte Pa' Tu Número, me encantó desde el principio. Y yo en esa época desarrollaba mi proyecto Apagando Fuegos, que trataba sobre productividad, manejo del tiempo y organización de proyectos. Enseguida conectamos y comenzamos a tener videollamadas para apoyarnos en nuestras fortalezas y debilidades y acompañarnos en este proceso de empezar y aprender a emprender. De repente, un día Doris me dice, Ileana, yo quiero aprender a hacer lo que tú haces con los videos y los emails porque yo no soy ni creativa ni tecnológica. Yo le demostré lo contrario a ella, de que sí era creativa y podía aprender la tecnología que necesitaba, pero también le confesé que los números eran mi gran cuco y que les tenía un terror horrible. Así que cuando terminamos el programa comenzamos a mentorearnos una a la otra hasta que hace unos meses Doris me propuso trabajar juntas en un proyecto muy especial. No te voy a decir nada más para no darte spoilers, así que aquí te dejo la conversación que tuve con Doris Mabel Pérez de Ponte Pa' Tu Número. ¿Cuándo tú crees que fue ese momento en el que tú te sentiste que, wow, tengo que Bueno, empezar a hacer cosas para que la gente note y sepa que yo sé y quién yo soy para poder lograr lo que quiero? pues yo pienso que la primera vez que internalicé que tenía que dejarme ver o escuchar mi voz, pudiera ser en mi posición de analista senior, apoyando al gerente general de la fábrica, ¿verdad? Yo vengo de la industria privada, una multinacional, donde la mayoría de las posiciones administrativas eran, ¿verdad?, por hombres. Me tocaba entonces apoyarlo a él y presentar el análisis mensual o los resultados, más bien el análisis lo hacía yo, pero mira, mi gerente era el que presentaba los resultados y llega el momento, ¿verdad? Que hay tantas cosas que hacer que entonces, mira, pues tú eres la que sabe los resultados del mes, pues te toca presentar los resultados a la gerencia del mes de la fábrica. Y pues en ese momento, pues uno se queda como que, wow, yo nunca he hecho esto, pero la realidad es que, pues no, era parte del proceso cuando ya tú vas creciendo dentro de tu posición. Y comencé a hacerlo y ahí practicando, pues ya uno se va soltando y después llegó el punto en que en una de las reuniones vino un compañero, ¿verdad? Esto es una anécdota que al principio me dio mucho coraje, pero después entendí que, ¿verdad?, que mi voz se estaba escuchando y era pues cuando entré al salón de conferencia y viene este compañero y dice, ahí viene la que habla como si midiera 7 pies. Así que, ¿verdad? Pues si las personas que me conocen, yo apenas mido 5 pies. Y quizá eso era algo como que uno se sentía como que pues me quedo aquí porque no me veo, pero la realidad es que no es tan solo lo físico, sino cómo tú haces ese delivery, ese performance y que las demás personas comiencen a verte como alguien conocedora dentro de lo que tú estás haciendo, ¿verdad?
no tan solo como cuenta propia, sino como en un lugar de, ¿verdad? De trabajo. Así que yo creo que Dori, esa fue. ¿qué hiciste? ¿Qué cosas, si recuerdas, qué cosas hiciste para ir ganando esa seguridad, ir preparándote para hacer esas presentaciones al punto de que te reconocieran como que te engrandecías cuando hacías eso? Bueno, pues yo creo que sería educarme, aprender, preguntar y hacerlo. A veces las personas quieren hacer las cosas sin hacerlas ellos mismos, sino que quieren que se lo den todo masticado, como decimos aquí en Puerto Rico. Y la realidad es que cuando tú te envuelves en los procesos, cuando tú preguntas, cuando tú aprendes de tus compañeros, te nutres de todo lo que está a tu alrededor y tú te interesas de corazón de qué es lo que vas a, ¿verdad? De cuál es tu trabajo y qué es lo que tienes que hacer, pues ahí las personas te ven como alguien conocedor de lo que estás haciendo. Y no hay nada más, yo digo, poderoso de que tú te sientas segura de lo que tú estás diciendo, porque tú misma lo hiciste, porque tú misma pasaste por eso. Y yo creo que eso es un proceso, ¿verdad? No es algo que llegó de la noche a la mañana, sino que es el resultado de muchos pasos, pasos que tú vas haciendo poco a poco y tener mucha consistencia y mucha paciencia, porque, ¿verdad? Pues no va a llegar de la noche a la mañana, pero es un conjunto de cosas, ¿verdad? Las personas no te ven como una persona conocedora por la primera vez que te conocieron o por la primera vez que te escucharon, sino que es una consistencia de hacerlo, ¿verdad? De hacer el trabajo, de hacer el Ujú. trabajo. Sí. Y hace unos años atrás tú decidiste que ya querías volver a hacer, a irte, a crear tu propio negocio, tu segundo negocio, ¿verdad? Porque tuviste un primer Intento negocio, fallido. un intento fallido que después podemos abundar sobre eso, pero en ese momento pasaron varias cosas. ¿Puedes contarnos un poquito qué pasó cuando tú dijiste, ok, yo voy a crear, ponte para tu número? No sé si ya tenías el nombre en ese momento, qué estaba pasando? No, pues la realidad es que cuando yo decido irme por la cuenta propia, todavía no me habían despedido, es la realidad, ¿verdad? Ya yo llevaba una lucha interna porque me sentía estancada en mi trabajo, porque ya había llegado al tope de mi posición, ¿verdad? El otro que era, pues era el gerente de finanzas o financial manager. Y no había para dónde más correr porque pues yo soy de finanzas y la fábrica donde yo trabajaba pues mayormente era de ingeniería y no me llamaba la atención moverme a otros grupos. Así que yo dije, bueno, pues yo creo y siempre había querido emprender, así que yo comencé a buscar qué podía yo hacer dentro, ¿verdad? De todas las cosas ¿verdad? Que yo sabía hacer y de la experiencia previa de haber tenido un negocio físico en Puerto Rico y haber pasado por todas esas vicisitudes, por todos esos struggling y todas esas cosas, pues que yo podía hacer que pudiera sustituir mi salario y escalarlo, ¿verdad? Porque ya yo estaba ¿verdad? En un salario de muchos años. Así que llegó la pandemia y estábamos encerrados en casa y entonces ahí es que comienzo a darme cuenta que la manera de negocios había cambiado, que tú podías hacer un negocio a través de las redes y podías comenzarlo dentro, ¿verdad? De un espacio que todavía yo estaba trabajando. Y Y eso así requería que te tenías que dejar ver. exactamente, y eso requería de que me tenía que dejar ver porque esto, ¿verdad? Los negociantes de todo el tiempo, de toda la vida, dicen lo que no se ve, no se vende, ¿verdad? O lo que no Ujú. se anuncia, no se vende. Y dentro de, ¿verdad? La realidad es que yo no era una muchacha joven, ¿verdad? No tengo 20 años ni 30 años, pues ese struggle de que, válgame. Estamos en la nueva juventud. Sí, ya yo estoy en los otros 20, ¿verdad? Que ya son los 40 y pico. Y pues la vergüenza a veces se queda un poquito
la dejamos en la gaveta. Y fue entonces ahí cuando me di cuenta que sí había una posibilidad y que había un mercado allá afuera sediento o deseoso de conocer algo que yo sabía hacer. Lo que yo no sabía era cómo comunicarlo, cómo dejarme ver. Y pues encontré la comunidad de la que pertenezco, ¿verdad? De la jornada de emprendimiento y ahí fue donde te conocí, Liana. Eh, y pude entonces, pues, comprometerme y decir, mira, esto sí es esto sí puede ser una posibilidad dentro de la industria del knowledge commerce. Y entonces, pues, comenzando a hacer eso, pues es que tengo el despido inesperado, pero yo digo, como dicen, gracias, dentro de lo malo, lo menos malo fue que pues mi despido no fue inmediato, así que tuve un buffer de tiempo, ¿verdad? Para prepararme y obviamente pues comencé a hacer el ajuste en mis finanzas. ¿Qué miedos tú sientes que enfrentaste y quizás hasta superaste o manejaste en ese proceso? Porque, pues, usualmente las personas que trabajan en finanzas, en contabilidad, no es que sean ni los más extrovertidos ni los más comunicativos, ¿verdad? Viene un poco como que con la personalidad de la profesión, ¿no? ¿Qué retos tú tuviste que superar en este proceso para llevar tu negocio y tu negocio en desarrollo, ¿verdad? En ese momento a darlo a conocer y, o sea, ¿cuáles fueron esos retos? Bueno, pues definitivamente el primer reto es el miedo a hacer algo diferente, a hacer algo que tienes mucha incertidumbre, que no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Y definitivamente, ¿verdad? Tu mindset de que tienes que confiar en ti, de que no tan solo es todo lo que recibes, sino también lo que das. No Ujú. es tanto lo que, sino lo que das. Y si yo no hubiese trabajado en mi seguridad, en mi confianza en mí misma, pues, mu- pues quizás yo no hubiese podido recibir todo ese otro conocimiento que yo necesitaba para, ¿verdad? Unirlo a lo que ya sabía. Y ahí es que viene todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales porque yo no era una mujer tecnológica y no me considero súper tecnológica, ¿verdad? Pero yo apenas tenía una cuentita en Facebook y para mirarme las cosas de mi familia, de mis amistades, el tener que decir, mira, las cosas han cambiado y si no cambio como está cambiando el mundo, me voy a quedar atrás. Y yo tenía bien claro que no quería volver a la industria, ¿verdad? No quería volver a trabajar por otra persona porque pues el trabajo de los contadores es bien difícil, no tan solo en la cuenta propia, sino en la industria, porque es trabajar con los números, analizar fechas, ¿verdad? Bien específicas. Y pues somos pocos que nos toca el trabajo de muchos y ya yo sabía que con la parte del workload no iba a tener problema. Mi struggle era cómo comunicarme, cómo entender la tecnología. Y eso quizás fue lo más que me paralizó, cómo yo ¿Y, transmito este mensaje que quiero dar, y cómo lo manejaste? buscando ayuda. Buscando ayuda, yo me metí en cuanto grupo, yo encontré de emprendimiento, comencé a hablar con otras mujeres que estaban pasando lo mismo en el sentido de cómo monetizar lo que sabían hacer, cómo lo estaban haciendo. Porque obviamente pues yo me sentía bastante cómoda en la parte financiera porque pues lo domino y ya había tenido, como te dije, esa primera parte de cuáles son los permisos, qué es lo que tengo que hacer,
Eso yo lo dominaba, pero esa otra parte de comunicar ese mensaje, comunicar específicamente cómo yo podía comenzar a generar ingresos de rápido, porque yo me iba a quedar en cero. O Ujú, sea, no es lo mismo cuando tú pues, estás emprendiendo junto con tu trabajo y estás ingresando, pero tú sabes que ese reloj está contando y te vas a quedar en cero, pues cómo tú comienzas a ingresar dejándote ver. claro. Y es bien importante eso que dices de pedir ayuda, porque muchas veces como que buscamos, pues mira, yo lo busco en YouTube o busco, miro cualquier video o me cojo algún Claro, curso, pero no necesariamente pensamos, ok, ¿quién me puede ayudar? Y yo creo que eso es un pensamiento eso bien es poderoso que nos ayuda a avanzar más rápido y con mayor seguridad. exactamente, porque si tú estás corta de tiempo y a Ujú, veces lo que nos saboteamos también, porque como si estamos acostumbradas a hacerlo todo nosotras mismas, ujú, pues tú lo que tienes que pensar que ya la rueda está inventada, ya la mitad del camino, ya alguien pasó por ese stroll que tú quieres pasar. Es ujú, cuestión de identificar quién me puede ayudar y cómo lo puedo hacer dentro de mis capacidades y mis conocimientos y las circunstancias que yo ujú, estoy, porque no todo el mundo está en la mismo escalón, no todo el mundo claro, está en el mismo escalón, unos están bien abajo, otros ya están a mitad, otros están lo que les falta un poquito, pero tú tienes que identificarlo tú misma, tú tienes que saber dónde yo estoy, qué me ujú, falta. Y cuando vamos a buscar ayuda, pues ahí nosotros podemos identificar más rápido cuál es el path que tenemos que coger, por dónde hay que brincar. Ya esto lo sé, pues entonces ya me toca esto. claro. Y bueno, a veces pues nos atrevemos a buscar ayuda y a lo mejor alguien podría decirnos, sí, pues yo busqué ayuda, pero la persona que encontré en realidad no me ayudó o me atrasó o me cobró un montón y no logré nada. ¿Cómo sabemos identificar quién es, o cómo tú pudiste, ¿verdad? Identificar quién es la persona o quiénes fueron esas personas claves que realmente te iban a poder ayudar a avanzar hacia donde tú querías? Bueno, pues yo creo, como mismo te dije, tuve que autoanalizarme dónde estoy, Mm, cuáles son mis fortalezas, y aunque tú no lo creas, esto nos dice en muchos aspectos, ¿verdad? Las fortalezas, las debilidades, ¿verdad? El FODA ese, las ajá, oportunidades, hacerlo bien, bien personal. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que cuando ya yo entré a esta etapa de mi vida y tratar de identificar qué era lo que yo quería. mm, Yo quería. Y porque siempre, pues, yo no sé, entonces pues tú coges lo primero que te den porque fue lo que te dieron, pero cuando tú puedes identificar qué es lo que yo quiero, hacia dónde yo me quiero mover, pues ahí tú puedes identificar personas que estén alineadas a ti, personas que tengan tus mismos valores, que tengan ¿verdad? Que tú crees afinidad con ellos porque están ¿verdad? Están montados en la misma guaguita. Yo digo, vamos para acá, en pues sintonía. vamos para San Juan, vamos para Mayagüez, ¿verdad? Pues tú te montas y no tienes que saberlo todo desde el principio, ¿verdad? Porque ahí tú lo vas a ir averiguando en el camino, pero al menos tú tener una base de qué es lo que tú quieres, pues, ¿verdad? Se te va a hacer un poquito más fácil y yo digo, pues saber que es paciencia, no te va a llegar de la noche a la mañana, pero cuando uno tiene ya esa primera semilla de qué es lo que yo quiero, junto con conocerme a mí misma, pues ahí se te va a hacer un poquito más fácil y las personas van a llegar a ti. Muchas veces yo solamente decía algo o aparecía en algún lugar y comenzaba a hablar y las personas llegan a ti. Ujú, Las personas llegan a ti porque se identifican contigo y te claro. comienzan a preguntar, entonces bien importante escuchar. Y yo era de las que bla, 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 empezaba a hablar, bla, bla, empezaba a hablar y le ponía las palabras en la boca, mira, no, pues entonces, ¿verdad? Pues tengo que escuchar porque si me escuchan a mí, pues yo también tengo que escuchar.
No, y para entender qué necesita y qué necesita el otro y cómo puedes ayudar al otro, pues definitivamente hay que, sí, sí, escuchar un poquito. Te entiendo porque a mí me pasa cada vez menos, yo creo, Sí. ese proceso de que uno quiere como, desde el deseo de compartir y ayudar, poder compartir lo que sabes, pero a lo mejor dentro de todo lo que sabes, necesitas entender qué es lo que necesita la otra persona, qué es lo que busca la otra persona para poder entonces darle eso. Exacto, y por eso es que te digo que es bien importante que tú primero identifiques qué es lo que tú quieres, qué Ujú. es lo que tú necesitas y cómo, ¿verdad? Tú también vas a recibir esa información, porque, por darte un ejemplo, lo que yo hago son, ¿verdad? Cosas, son números. A las personas no nos criamos hablando de números, no nos criamos hablando de dinero, no nos enseñan en la escuela de cómo llevar un presupuesto, cómo ser más organizados en nuestras finanzas y todas esas cosas. Entonces, si la persona no está, si tú identificas que tú estás bien rookie, ¿verdad? O bien baby step, pues entonces tú, eso es lo que tú tienes que transmitir. No me empieces a hablar de inversiones, ni de retiro, ni todas esas cosas, porque yo todavía apenas estoy comenzando a ingresar, ¿verdad? Pues esas cosas, pues cuando tú identificas en qué punto estás, cuando vas a buscar ayuda, pues tú buscas ayuda en el nivel que tú estés. Claro, claro. Y eso pasa, ¿verdad? Y eso es En bien todas nuestras importante. áreas. Eso es bien importante. Cuando yo te conocí a ti, al mismo tiempo conocí a Nora, que es la de Inversionista Gal. Ajá, Y a mí me encanta su contenido, me encanta su programa, pero yo decía, yo no estoy lista, ni exacto. mentalmente ni financieramente, para entrar con Nora, aunque me parece maravilloso el trabajo que ella está haciendo y eventualmente me gustaría traerla también a Hola Podcast. Em, pero yo necesitaba bajar, pues necesitaba Exacto. interesar mis finanzas, necesitaba entender cómo llevar un presupuesto, necesitaba saber cuánto dinero Claro, estaba manejando. y para dejarte saber que muchas veces estamos hablando de mujeres Ujú. que cuando comienzan a emprender se quieren tirar, tú sabes, al quinto escalón, como yo digo, cuando estamos todavía en el primer escalón. ¿Y qué pasa? Claro. Se frustran, Ujú, cometen más errores, pierden más dinero. Y ujú, entonces, ¿qué pasa contigo? Pues dices, yo no nací para esto. Yo claro. no puedo con esto Y es que porque no queríamos lo correr puedo antes de lograr. andar. Exactamente, quieren correr antes de andar. Sí. Y si tú empiezas a ir reconociendo en qué etapa tú estás, pues quizás te puede tomar menos tiempo en llegar Ujú. a ese punto donde tú quieres llegar. Sí, eso es bien importante porque yo decía, y he hablado varias veces con ella y le digo, yo voy a entrar a Inversionista Gal Academy, pero todavía no, porque, porque me he dado cuenta que necesitaba dar unos pasos antes, que los he ido pues dando contigo y Ujú. también me pasa, por ejemplo, pues mucha gente me pregunta, ¿ya te incorporaste? ¿Cómo se llama tu compañía? ¿Ya te incorporaste? Y es como, Dios mío, no, Sí, porque exacto, no estoy ahí todavía. Ujú. de eso no nos hablan. No Claro. nos hablan del proceso de crecimiento, madurez, ¿la? De un Ujú. negocio. Y eso también es un mal concepto de hacer negocio. Las Claro. personas piensan que creando una entidad jurídica, una LLC, una corporación, es cuando nace su negocio. Ujú. Mira, no, el negocio nace cuando ya tú comienzas a facturar, cuando ya tú diste tu primer servicio y te lo pagaron una persona. Mira, Ahí ya tú estás comienza. haciendo negocio. Así Ujú, que tu negocio puede nacer vendiéndole tu servicio a tu amiga, a tu ujú, compañera de trabajo, a esa persona que conectó contigo y te refiere, ujú. ¿verdad? Porque, como yo digo, es un paso, un paso. Entonces, Pero yo queremos digo, saltarnos procesos, quieres saltarnos pasarse los el pasos. proceso, entonces, ¿qué tú estás haciendo? Todos los negocios es ingreso y gasto. Entonces, si tú comienzas cuando no estás lista, ¿verdad? En este ejemplo que estamos poniendo Ujú, de crear una entidad jurídica, estás comenzando añadiendo costos, gastos a tu ujú, estructura de negocio cuando tú estás comenzando a validar una ujú, idea, porque también esa otra, hasta que tú
no comiences a tener un ingreso constante, pues tú no tienes ¿verdad? Una idea validada. Tú comienzas haciendo lo que tú piensas que va a crear una rentabilidad, pero a través del journey, pues entonces tú puedes cambiar. Y eso Mm, también nos ayuda mucho que toda esto de que tiene que ver con el mercadeo, de conocer nuestro cliente ideal y ujú. todas esas cosas. ¿Por qué? Porque está validado de que, ¿verdad? Quizás el mayor ingreso que tú puedas generar en un corto tiempo sea cuando tú identificas cuál es tu cliente ideal Exacto. Y atiendes su y necesidad. atiendes sus Ujú. necesidades en específico. Y eso es algo que no enseñan en finanzas, No, ¿verdad? O cuando tú estás en administración de empresas, tú le provees el servicio a todo el mundo y que la gente llegue, pues tú es sí, sí, no, es algo de lo que outbound. no se habla mucho en publicidad, quizás sí un poco, pero tampoco es que se enfoque, sí se hablan como de los mercados y de los nichos, pero siempre se queda también en un nivel bastante amplio, mucho más amplio que lo que en realidad necesitamos para poder Y esa es llegar, la parte difícil. Y esa es la claro. parte difícil porque como es algo desconocido para ti, Ujú. pues el tú poder encontrar ese nicho o ese cliente ideal, pues es difícil, ¿verdad? Es Es difícil, difícil, puede sí, ir cambiando y ahí es que viene la ayuda. Ahí es que viene exactamente. la ayuda porque si no, te vas a quedar como la rata dando vuelta, 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 cuando en realidad, Sí, y qué bueno que estamos hablando de esto y que ha ido la conversación, no era necesariamente el plan, pero la conversación nos ha llevado poco a poco a ir unificando la importancia de entender los números, entender tu proceso financiero para ir desarrollando tu negocio y a la par entender cómo comunicarte, ¿verdad? Para llegar a esos clientes, que es justamente lo que queremos llevar en el taller que vamos a estar ofreciendo el 5 de octubre, que le hemos llamado la fórmula perfecta, comienza tu negocio de servicios, ¿verdad? A mí me gustaría ahora que hables un poquito, que hablemos un poquito de cómo surgió esta idea que vino de ti ajá. y cómo la hemos ido creciendo, ¿verdad? Y cómo te llegó como que, mira, esto es algo que tenemos que hacer y que podemos hacer juntas. Sí, pues Ileana, ya tú sabes que a mí me escriben muchas personas por el DM, porque yo reconozco que a las mujeres, estamos hablando de mujeres, ¿verdad? También tengo Ujú, caballeros, pero a las mujeres nos da miedo hablar de los números, de nuestras finanzas, de ujú, ver que no estamos haciendo, nos tiramos por cuenta propia o hice un negocio y no vendo ni tres chavos como me escribió una, ¿verdad? Y siempre recibo esos DMs y ese DM de esa chica que me dijo, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Cómo tú? Y en realidad ella se refirió a eso mismo, ¿cómo tú te dejaste ver? ¿Cómo tú haces? Yo dije, mira, saca un screenshot y Liana, mira esto, yo no puedo hacer esto sola, ¿verdad? Porque yo no le puedo hablar a ella solamente de cómo yo hice mi presupuesto, cómo yo saqué mi costo de vida, cómo yo, ¿verdad? Me preparé mentalmente haciendo cambios en mi vida porque sabía que llegaba algo, ¿verdad? Un tiempo difícil para entonces pasar. ¿Por qué? Porque no lo hice yo sola, ¿verdad? ujú. No lo hice yo sola. Fue un conjunto de pasos o de estrategias para yo poder llegar a mi cliente, ¿verdad? O a las personas que me podían ver y reforzar esa deficiencia de las finanzas, tanto personales como del negocio, al igual que yo determiné que mi deficiencia era cómo yo llego, ¿verdad? A los A clientes. difundir este mensaje cuando yo no sé nada de redes, yo no sé nada de cliente ideal. El negocio que yo puse primero fue un coffee shop, un coffee and pastry shop, o sea que era un negocio físico y Ujú, nosotras vendíamos un producto tangible. ¿Por qué? Porque me gustaba el café y me gustaban los postres, ¿verdad? No, ahí no había ¿verdad? Hubo un análisis financiero, obviamente, porque pues eso iba aparte de, pero en esta
esta etapa que ya yo había decidido hacer algo que yo dominara y que yo pudiera controlar, pues, pues era la mitad del camino, pero Ujú. la otra mitad, Exacto. no la Aquí está la tenía. otra mitad. Exacto, pues entonces dije, aquí está la mitad porque me di cuenta que había muchas personas que estaban igual que nosotras, Ujú. porque al igual, Iliana, tú pudiste hacer una renuncia feliz. Claro, así Pero yo mismo. no, yo tuve que hacer el despido feliz, como yo siempre digo, ¿verdad? Porque ahí va, te tiras o miras para atrás. Así que Claro. responsablemente tú pudiste hacer ese journey Ujú. ¿verdad? Y aquí modestia aparte, ojalá y todas las mujeres pudieran llegar a la facturación que tú tienes en tu primer año, ¿verdad? Que cual yo estoy súper orgullosa, pero fue porque ya tenías un camino que lo Sí, comenzaste a caminar responsablemente, paso a claro. paso, cogiendo cantazos, Cogiendo, cogiendo muchos cantazos cogiendo y muchos cantazos, pero mirando tus números también, claro, claro. Y atreviéndome a mirar mis números porque tú sabes muy bien y que atreviéndote a mirar los números yo también. era como, o sea, prefería no mirarlos así como, ay Dios mío, no quiero, no quiero, porque me daba mucho miedo por lo mismo que tú dices, no nos enseñan. A mí en mi casa, mi papá es ingeniero. Mi abuelo era maestro de matemáticas, o sea que los números estaban en casa, pero yo Ujú. no estaba en los números. Este, y, y mi papá lo único que me decía es, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Exacto. Era lo único que me decía, pero no me enseñaba tampoco a ahorrar, ¿verdad? Y papi me enseñaba Ujú. muchas cosas, pero no me decía cómo es que hay que ahorrar, qué es lo que hay que hacer. O sea, ahorrar es simplemente no gastar. Pues no sé, no necesariamente, porque a lo mejor... em, pues, por ejemplo, por otro lado, en mi casa, pues mi mamá, pues buscaba siempre los especiales, pero de especial en especial terminas gastando hasta más a veces que Exacto. si compras algo de buena calidad que te va a durar versus que estar comprando todos los meses lo mismo, Sí. o sea, terminas ahorrando menos, ¿no? Y Eh, es un proceso de ver los números de lo que estoy haciendo porque los números hablan. Claro, claro, exactamente. Entonces, en el camino y en este camino que hemos hecho juntas, yo he ido aprendiendo ok, tengo que abrir la cuenta de banco y mirar qué es lo que hay ahí y mirar en qué gasté y mirar cuánto entró y cómo estoy utilizando mi dinero de forma inteligente, pero para Exacto. poder usarlo de forma inteligente tengo que verlo, tengo que saber qué está pasando, ¿no? Y eso pues, Exacto. lo he ido aprendiendo y si no hubiera hecho eso... Y si no hubiera estado expuesta a ti y a también, me gustó mucho que al principio hablaras de la educación, ¿verdad? De buscar esa información, de educarnos, porque como tus temores o tus miedos o tus retos era el darte a conocer o el comunicar, Ujú. pues mis retos eran los números. Y lo siguen Sí. siendo, pero cada vez pues menos, ¿no? En menor medida. Yo también me eduqué, me puse a escuchar audiolibros, me puse a buscar Exacto. información para entender o sea, para mí una tabla de Excel es como un montón de cuadritos sin sentido. Que era Exacto. como, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Cómo yo, o sea, qué es lo que voy a poner aquí? ¿De dónde sale esta información? ¿No? Claro. Y aprender a conectar todos esos puntos y verlos y sentirme cada vez un poco más cómoda con exponiéndome a esta información, pues me ha ayudado a ir creciendo, ¿verdad? Mi negocio Claro. en ese Y sentido. una cosa bien importante es que si estamos en ese punto, irnos simple es lo más estratégico, ¿verdad? Porque Exactamente. obviamente hay aplicaciones, hay programas, hay todo eso, pero si tú no sabes qué está haciendo esa aplicación para llegar a un punto, pues vas a perder tu tiempo y vas a perder tu dinero. Así que tú conociendo qué significa hacer un presupuesto, qué significa registrar mis números, de dónde sale la data, ¿verdad? ¿Cuáles son mis gastos fijos, mis gastos variables? Todas esas cosas te expone a tu tomar decisiones correctas. Ujú, Y no ujú. tan solo eso, a lo que yo también siempre digo, ¿verdad? Que no es la más que facture, es a la más que le sobre. ¿Por qué? Porque todo eso nos da ansiedad. Claro. Ansiedad. Y aumenta nuestros miedos porque, ve, como me dicen muchas muchachas, yo sé que yo estoy vendiendo, lo vendo, pero la cuenta siempre está en negativo. Pues mira, pues
hay un punto que no estás tomando en consideración, que son los gastos. Así que no Ok. está solo mirar todo lo que vende, el contrato que cerraste o la colaboración que hiciste, ¿qué conlleva debajo de la ecuación? Ujú, A dónde se va mi dinero? Porque en el caso de nosotras que estamos trabajando por cuenta propia, somos nuestras propias jefas, pues nosotras somos el gasto más ujú, significativo de nuestra operación. Y no es tú, si tú estás viendo esto como un negocio, no puedes verlo como si fuera el salario de 8 a 5 que me da para cubrir con ujú, mis gastos personales. No, esto es un negocio, necesita pagarme a mí más poder tener dinero para invertirlo en mi ujú, propio negocio. ¿Cómo yo lo claro. hago crecer? ¿Cómo yo difumino mi mensaje? Y Ujú, entonces ahí, esa es la parte que dejamos cojo, ¿verdad? Que no integramos las finanzas personales con nuestras finanzas del negocio, con la mentalidad de negociante, con la mentalidad de crecer, de crecer, exactamente, de exactamente. crecer. Y hay una cosa que a mí me parece que es que unen la comunicación y las finanzas del negocio y que mucha gente como que le saca el cuerpo. Em, y es que la gente tendríamos que empezar a ver tanto el llevar nuestras finanzas como el comunicar lo que hacemos como parte de las tareas del negocio. No, Exactamente. no es como, ay, como o sea, es parte y es parte importante, Sí, ¿verdad? Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. claro, Pero es parte de llevar un negocio. O sea, si queremos emprender, si queremos llevar un negocio, pues dentro de las muchas tareas que tenemos que hacer, tenemos que manejar nuestros números y tenemos que desarrollar una comunicación efectiva porque eso es lo que va a hacer que la gente nos conozca y lleguen y que el dinero se mueva y crezca el negocio, ¿verdad? claro. Por eso es que yo trato de llevar el mensaje que tú no tienes que tener un negocio grande o tener una facturación grande para entonces ir donde un contador a comenzar a mirar tus números. Tú comienzas a mirar tus números desde que tú decidiste emprender o hacer tu negocio. Ujú, Y obviamente esto es un trabajo como cualquier otro y cuesta, pero y tú probablemente vas a un contador, te hacen una cotización y dices, yo no puedo pagar esto, pero tú puedes pedir ayuda y ujú, aprender. Y claro, en el momento que ya tu negocio esté en el punto que pueda pagar por hacer eso, pues tú lo pagas con gusto porque tú sabes el trabajo que da, la claro. importancia que Y, tiene a nivel de tu y ya lo emprendimiento. entiendes porque es bien importante. Ya lo A entiendes. veces hasta preferimos delegarlo tanto la comunicación Ajá, como los números y hay que lo haga otro. Y luego no exacto, funciona porque tú no sabes pedir lo que necesitas y tú no entiendes lo que está pasando. A mí exacto, me han llegado, por ejemplo, potenciales clientes que me dicen, ¿tú me llevas las redes sociales? Y digo, sí y no. No lo puedo llevar yo sola porque yo no conozco tu negocio. Hay cosas exacto. que tienes que hacer tú. Del mismo modo, tú le dices también a tus clientes, sí, Ujú. no, yo no puedo, o sea, yo no llevo tus números, tú tienes que ser parte en este proceso. Exactamente, y por eso siempre yo exhorto a que aunque hagamos un contrato, ¿verdad? De yo llevarle los números, saca tiempo, vamos a reunirnos, porque si tú no me comunicas a mí cuáles son las metas de tu negocio, yo voy a trabajar de acuerdo a, ¿verdad? A lo que los contadores hacemos, simple y sencillamente registrar los números, al final del año hacer una planilla para que tú pagues el menor contribución posible. Pero muchas veces esa comunicación tiene que estar con el cliente para que te diga cuáles son las expectativas, hacia dónde yo me estoy moviendo, que yo le pueda decir, mira, yo estoy viendo que está bajando las ventas, estoy viendo que estás gastando mucho, pero eso tiene que salir de ti porque obviamente soy yo una para tanta Claro. gente y otra cosa es que Y que tiene las que metas son ser un hábito individuales. Claro, y y que que, las metas son exacto, individuales. A lo mejor las esa metas son persona individuales, quiere los números invertir, claro, a lo mejor son quiere invertir diferentes. en una nueva localidad, por ejemplo. Pero, y tú le puedes decir, mira, pues para tú poder invertir en esa nueva localidad, pues tienes que hacer estos otros ajustes. Pero Claro, y si tú si no no me lo sabes que dice, quiere hacer eso, pues exacto, a no lo veces puedes tengo ayudar. clientes que toman decisiones financieras que debieron haber preguntado primero a su contador, ¿verdad? Simple y sencillamente porque ven dinero entrando a su cuenta. Ah,
Tengo clientes que allá fueron y compraron un local o abrieron o compraron un terreno y tú como que, pero mira, pero ¿cómo tú hiciste eso, pues? Eh, Mira, me hubieras preguntado o compré todo este inventario, casi siempre, ¿verdad? Son las chicas que tienen inventario, gastaron todo su cash flow o allá fueron y veo la cuenta y ¿qué es esto? Contrataron una persona, dos personas. Ujú. Mira, pues todas esas son decisiones financieras que tú deberías consultar con la persona que te lleva los números, porque a la vez que hiciste el gasto, eso va a estar ahí. Claro, claro. Y así mismo, a veces es como quiero poner publicidad, por ejemplo, en el caso de la comunicación, pues quiero poner publicidad porque me dijeron que si pongo publicidad en Facebook, pues entonces van a llegar los clientes. Exacto. Y por otro lado, pues yo le puedo decir, sí, pero no, pues si tu mensaje no está claro, si tu cliente no está claro, puedes perder mucho dinero en Claro, publicidad porque no sabes a quién le estás dirigiendo esa publicidad. Entonces, la publicidad online, pues es muy efectiva cuando tú tienes claras unas bases. Y esas bases las tenemos que ir probando de forma orgánica para asegurar, orgánica, si está funcionando de forma orgánica, la publicidad te lo va a exponenciar. Pero ya, si no está funcionando de forma orgánica, la publicidad no va a ser milagros, ¿no? Entonces, y eso es lo que también trabajamos, ¿verdad? Llevando el mismo el concepto, mismo, ¿verdad? exactamente. En el área de la comunicación. Y entonces, toda esta ayuda, ¿verdad? Para ir cerrando esta conversación que ha estado bien, bien amena, bien interesante, toda esta ayuda la vamos a estar iniciando en el taller que vamos a ofrecer el 5 de octubre que se llama Fórmula Perfecta, comienza tu negocio de servicios. Este es para las chicas que están desarrollando un negocio de servicios. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esto de los negocios de servicios, Dori. Pues mira, los negocios de servicio en los últimos años y más desde la pandemia ha venido, ¿verdad? A ser un sustituto para muchos negocios grandes. ¿Por qué? Porque es una reducción de sus costos o de su plantilla de Mm, empleados, ¿verdad? Porque tú puedas subcontratar un experto en una materia que tú no eres el experto, ¿verdad? ujú. Y cómo Y las que no personas puedes tener como en tu nómina. que no, exactamente, ¿por qué? Porque obviamente los negocios se hicieron para hacer dinero y para ganar. Y uno de los gastos más significativos que pueda tener cualquier negocio es su nómina, porque Ujú, ¿verdad? Eso conlleva otros costos asociados ¿verdad? De cumplimiento. Así ujú, que las personas que trabajan por cuenta propia son sus propios jefes y pueden vender su servicio a otros, ¿verdad? Ya sean individuos o corporaciones, siendo ellos o exponiéndose como que como unos referentes o como unos expertos en la materia y puedan resolverle el problema a su cliente de una forma más rápida y que les cueste menos. Así que ujú. cualquier chica, abogada, ingenieras, arquitectas, terapistas, comunicadoras, educadoras, psicólogas, Psicóloga, ujú, doctora. todas Ujú. farmacéuticas, que ahora hay muchas, en la Sí. que me han entrado muchas, tú no tienes que verte como una empleada de, sino tú puedes ser tu propia jefa monetizando tu servicio. Ujú, los facturadores médicos. Y Ujú, los facturadoras médicas, hay, y la industria de la cuenta propia o el freelance, ujú. también el, tu rentabilidad o tu ingreso puede ser hasta exponencial. ¿Por qué? Claro. Porque nuestros costos operativos son menores. No Ujú, necesitamos muchas veces una localidad física, no ujú. tenemos que pagar agua, luz, teléfono. Y con todo como la tecnología ha avanzado, pues entonces que tener un asistente tanto virtual o las herramientas que son todas estas herramientas que Ileana me ha enseñado a utilizar para facilitarte esa comunicación. Así que el ser una cuenta propista puede llegar a ser ¿verdad? Una fuente de ingreso bien rentable.
Sí, así mismo es, así mismo es. Así es que aquellas mujeres que nos escuchan, que estás pensando en irte por tu cuenta para ofrecer tus servicios o que ya los ofreces y estás ahí como que medio en un limbo existencial y estás buscando clientes, la facturación no te da y estás ahí como que medio enredada, este es el momento perfecto, la Para fórmula. organizarte y planificar. Exacto, para organizarte y planificar, entender esos números, distintos reportes que Doris nos enseña y también aprender cómo afinar ese mensaje, cómo encontrar ese cliente ideal y comunicarte con ellos a través, pues, de los medios digitales. Así es que las esperamos a todas el 5 de 5 de octubre, octubre, es un sábado, lo vamos a hacer por la mañana, por ¿verdad? la mañana. De 9 a 12, aunque les vamos a pedir que llegue un poquito más temprano para tener un desayunito y luego entonces arrancar barriga llena, corazón contento y la mente enfocada. Exactamente. Es cuando yo pensé en esto, yo pensé como no tan solo vender algo, ¿verdad? Porque obviamente nosotras estamos haciendo nuestro trabajo, sino Ujú. compartir una fórmula que nosotras no funcionó. Porque nosotras Exactamente. no podemos venir o las personas que me contratan a mí, yo sé que siempre me han dicho gracias por decirme la verdad. Ujú, Gracias por hablarme claro, gracias por ponérmelo lo más simple posible. Así que eso es lo que yo quería decirle a Iliana, ¿verdad? Vamos a llevar un mensaje que sea ujú. verídico, ¿verdad? Y Claro. que esté probado. Ujú, Nosotras estamos también, yo por lo menos me siento que yo estoy comenzando ujú, a llevar mi mensaje, a que mi negocio crezca y yo sé que Iliana también está en esa etapa, así ujú. que Claro. qué bonito compartir lo que sabemos hacer. Claro, claro. Y lo que hemos aprendido hasta ahora que nos ha permitido en estos momentos estar viviendo de nuestros negocios y seguir en un proceso de crecimiento. Así es que queremos compartir eso con ustedes y pues nada, las esperamos el 5 de octubre. En las notas del episodio van a tener el acceso, pero puedes encontrarlo formulaperfectapr.com, formulaperfectapr.com, entras ahí y ahí tienes toda la información para registrarte. Los espacios son bien limitados, Bien limitado. vamos a estar en un espacio nuevo que se llama Value Space, que está en el nuevo edificio de hospedaje de la Universidad Interamericana en Cupey. Esto es la carretera 177 en Cupey. Y estamos ahí en el primer piso. Es un espacio nuevo de una de nuestras compañeras en estos procesos de emprender. Una compañera contadora que conocí en una comunidad muy bonita a la cual nosotras pertenecemos y también somos partidarias de que acompañadas somos más fuertes Exactamente, exactamente. Así y que nos podemos ayudar. somos- Así que tiene llegamos parking. y tiene parking incluido, vamos a tener desayunito y una merienda, así que está todo cubierto, hay parking gratis, y bajo techo. Bajo techo. Ahí es bastante accesible la entrada y bueno, vamos a estar compartiendo más información en los próximos días y semanas, pero si estás escuchando, ¿verdad? O viendo este episodio en el tiempo real, el 5 de octubre te esperamos en la Fórmula Perfecta, comienza tu negocio de servicio. Así es que muchas gracias, Doris, por esta conversación. Encantadísima, encantadísima. Así que yo las espero allí el 5 de octubre, que yo creo que va a ser bien chuchín, como dice Ileana. Va a ser bien chuchín, ya verás. Ahora sí, cuéntame, ¿qué te pareció este episodio con Doris, la historia que Doris nos contó y sobre todo, ¿quieres ser parte de la fórmula perfecta? Comienza tu negocio de servicios. Si es así, busca las notas del episodio donde te dejamos el enlace para que puedas separar tu espacio. Los espacios son limitados y ya han empezado algunas personas a registrarse, así que tú no te quieres quedar sin el tuyo. Es formulaperfectapr.com.
formulaperfectapr.com. Quiero que me escribas en Instagram, me encuentras como Ileana Fuentes Lugo y me compartas cuáles fueron tus impresiones de este episodio. Para mí es muy importante saber tu opinión para seguir mejorando y dándote la información y el contenido que tú necesitas. Le agradezco a las chicas que todas las semanas me cuentan qué les ha parecido el episodio y me dan su feedback. De verdad es muy importante para mí. Así que muchas gracias por eso. Y también quiero pedirte que compartas este episodio con tus amigas para que hagamos una comunidad de mujeres maravilla, de esas que se dejan ver y que cumplen sus sueños. Te espero la próxima semana en Hola Podcast. Y recuerda que Hola Podcast es una producción de Podcasteras Media. Si quieres conocer cómo podemos ayudarte a crear y lanzar tu podcast, escríbeme y hablemos.